¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias a todos por estar allí acompañándonos desde sus casas. Bienvenidos a los compañeros que están aquí presentes y a los compañeros de la prensa. Antes que nada, les queremos enviar un abrazo fraterno, un abrazo muy apretado a la familia del compañero fiscal de nuestra Federación, Alco Engosco, que en el día de hoy, falleció lamentablemente por el COVID. Así que, enviamos un abrazo fraterno para toda la familia. Mientras tanto, compañeros y compañeras, también les pedimos, como siempre, estamos solicitando que puedan compartir el enlace para que podamos lograr que este lanzamiento que se va a hacer y que va a comenzar en estos momentos, el lanzamiento del libro, para que pueda aumentar mucho más la capacidad de difusión, así que les pedimos que compartan. Ahora vamos a darle las muy buenas noches a nuestros invitados aquí en nuestra federación. Está presente nuestro secretario general, Gustavo González, el responsable de la Escuela en Forma de nuestra federación, Fernando Cervoni, el coordinador del libro, Juan Jaimonat, y una de las escritoras, una de las autoras del estudio de este libro, Evelyn Lazarga. También recordarles que fueron varios los autores que estuvieron realizando este estudio: Mauricio da Rosa, Jorge Notaro, Gabriel Llanzábal, Evelyn Lazarga, Miguel Serna, Juan Jaimonat, Marcelo Pérez y Juan Pedro Ravela. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro secretario Gustavo González, ya que, como ya se ha difundido, ha sido nuestra federación la que ha impulsado y la que ha financiado y editado este libro. Le damos la palabra al secretario Gustavo González. Referencia, efectivamente tiene un gran valor porque nos es útil para la vida de nuestra organización. Editar este libro en los tiempos que corren de desideologización generalizada tiene un altísimo valor político. En la actualidad, muchos activistas inquietos del movimiento popular quizás no cuentan con las armas necesarias para combatir a diario. Precisamente este libro debe justamente dar ello, transformarse en esta herramienta. Herramienta que permita colocar el problema real y no diluirnos en debates diletantes. Hay que hablar del capital mundial y nacional. Allí tenemos que centrar el debate. A nuestros activistas todos les será muy importante los elementos que aquí se expresan, porque tendrán respuestas claras en cuanto a la justicia de los planteos del movimiento popular, cuando exigimos el 2% para los préstamos, cuando exigimos tierras, salario, etc. Es un libro valiente que se atreve en estas condiciones a desnudar a la burguesía nacional, a contarle a los trabajadores cómo viven, qué hacen y cómo se apropian de todo el trabajo de nuestra gente. Es un libro también provocador, tanto para la derecha como para cierta izquierda, porque desnuda lo que hay que desnudar y habla de lo que hay que hablar. Es un libro muy documentado. Los enemigos a él pueden tener dos opciones: o ignorarlo o descalificarlo, pero les será muy difícil porque no teoriza el libro sobre supuestos, sino sobre realidades objetivas, y lo hace en forma científica.
Es un libro profundo, que no admite la superficialidad ni el tanteo barato. Por el contrario, tiene un alto nivel académico y, lo que es más importante, de fácil comprensión. Por lo tanto, el libro se transforma en una tarea política para la Dirección Nacional de Fútbol. No solamente difundirlo, sino y además motivar a círculos de lectores que le permitan a los colectivos sacarle el mayor provecho al mismo. Antonio Gramsci nos resume en una máxima formidable que dice lo siguiente: instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda nuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque tenemos necesidad de toda nuestra fuerza. Si Fugman no hubiera contado a lo largo de esa historia con lo que Gramsci llamaba los intelectuales orgánicos, aquellos que toman posición por la clase trabajadora, tendría solo que haber hecho casitas, pero nunca nos conformamos. Por eso se trata de generar pensamiento, y para ello necesitamos de reflexiones y estudios profundos como los de este libro sobre la realidad nacional. Las organizaciones de los trabajadores necesitamos justamente instruirnos y organizarnos. En ese camino estamos. Queremos felicitar en nombre de la Dirección Nacional a sus autores. El aporte de este libro ojalá pase largamente las fronteras de Fútbol. Debe de llegar al conjunto de las organizaciones del campo popular. De eso se trata y pondremos toda nuestra fuerza para lograrlo. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora al representante de nuestra Escuela Informa, Fernando Cervoni. Buenas noches. La verdad que me voy a enganchar un poco con lo que manifestó González. Desde Informa nos parece que es sumamente importante el dar a conocer este libro y vamos a pretender en muy pocas palabras tratar de transmitir por qué pensamos que es así. Los cooperativistas damos permanentemente nuestra batalla por la vivienda y también la damos por la salud, por la educación, por el salario. Y en esa batalla tenemos que conocer la realidad para poder acertar en las medidas que vamos a tomar. Para nosotros este libro aporta en ese sentido y por eso nos enganchábamos con las palabras de Gustavo. Una parte sustancial de esa realidad y que se nos oculta permanentemente, que se fantasea sobre ella, es cómo se distribuyen los recursos creados por nuestros trabajadores. Y la otra son las fantasías que se construyen a partir de los grandes medios sobre no solo cómo se distribuye esa riqueza, sino cómo se genera y los efectos que produce. Nosotros nos parece que este libro aporta elementos fundamentales para la construcción de una mirada objetiva sobre nuestra realidad que nos permita poner en cuestión algunas afirmaciones muy comunes que, como dije, provienen de los grandes medios generadores de opinión y que dificultan o mal orientan la lucha. Algunas de esas afirmaciones, no voy a recorrer todas, sino me tomé el atrevimiento de tomar 4. Necesitamos desarrollarnos, para luego atacar la pobreza, crecer para luego distribuir. Esto, no sé, creo que desde que soy chiquito lo siento, y hace bastante tiempo, y el libro nos aclara bastante sobre este punto. Para triunfar, para obtener una vida digna, y esto es de los últimos tiempos, solo debemos capacitarnos y esforzarnos. Esta posibilidad
crece con el aumento de certificaciones y méritos. Y el libro echa una mirada muy clara sobre esto, cuando habla del peso de la herencia en el futuro de nuestros jóvenes. Y otras dos, y lo dejo. Todos tenemos igual acceso. ¿Sí? Bueno, todos tenemos igual acceso a la democracia, ricos y pobres. El peso del Estado por las políticas sociales ha impedido el desarrollo de la producción, por lo cual es necesario reducirlas. Esto ha sido una muletilla casi permanente en los últimos tiempos, que el libro nos dice que eso no ha sido así. Por lo tanto, por eso creemos sumamente importante dar a conocer, estudiar, debatir, no solo darle una leidita, creemos que hay que debatir sobre el libro y nos enganchamos con lo que decía Gustavo, la necesidad de los círculos de lectura, y aspiramos a que ese debate de esa información nos permita construir nuevos y más firmes saberes que nos permitan dar con mayor eficacia esta lucha que estamos empecinados hace 50 años. Por eso desde Enforma aplaudimos, promovemos e impulsamos la publicación de estos trabajos. Muchas gracias, Fernando. Le damos la palabra ahora al coordinador del libro, Juan Yaimonal. Bueno, buenas noches a todos y todas las y los que nos están siguiendo y bueno, los que están aquí. Un gusto estar aquí en este lugar con tanta historia, en esta organización tan importante para el campo popular uruguayo. Y decir, bueno, yo no soy cooperativista, pero bueno, me siento parte también digamos, de lo que representa el cooperativismo y lo que representa FUCBAN como organización social. Creo primero acercar un agradecimiento de parte de los autores y de parte mía a FUCBAN, que fue básicamente quien tuvo la idea del libro. Nosotros lo escribimos, pero la idea fue de acá, de la Dirección Nacional de FUCBAN. Quien se puso al hombro la edición, todo el trabajo de edición, de compilar el libro y demás, fueron también ellos, para nosotros importantísimo. Y sobre todo quienes se pusieron al hombro la campaña de difusión del libro y la llegada masiva que está teniendo, también es la Federación. Para nosotros es importantísimo y creemos que, digamos, si el libro hubiera tenido otras características, se hubiera lanzado desde otro lugar, seguramente sería un libro precioso para las discusiones académicas, pero por suerte está saliendo de las aulas, está saliendo de la universidad y por suerte, digamos, llevarlo de la mano de una de las organizaciones más importantes del campo popular uruguayo es garantía de que el libro se va, los contenidos y lo que el libro quiere un poco venir a discutir, venir a plantear, va a estar debatido en el conjunto de la sociedad y eso para nosotros es muy importante. Este libro es un esfuerzo, como se mencionaba al principio, es un esfuerzo colectivo. Somos varios autores que desde distintas ópticas, de distintas disciplinas, de distintas miradas, abordamos, tenemos una linterna y estamos iluminando un objeto oscuro de la realidad de distintos lados. Y lo que hay allí son distintas miradas sobre un mismo objeto que tiene que ver con la riqueza concentrada y aquellos grupos que detentan esa riqueza concentrada, ¿sí? Entonces, el primer artículo del libro abre, que es del economista Mauricio de Rosa, abre con una mirada hacia lo que es el 1% más rico y de mayores ingresos de la población, ¿sí? Y ahí hay cosas bastante interesantes y que rompen bastante los ojos, interesantes por dolorosas, pero que ilustran un poco los niveles de desigualdad que existen en la sociedad uruguaya, a pesar de lo que la sociedad uruguaya piensa de sí misma, de que muchas veces vemos como una ciudad de somos todos clase media y demás. Bueno, en ese paraíso de la clase media resulta que el 1% más rico tiene los mismos ingresos que el 50% más pobre. O sea que hay un 1% de la población que vive con los mismos ingresos
que la mitad de la población más pobre del Uruguay. Cuando miramos de dónde vienen, cuáles son las fuentes de esos ingresos del 1%, nos encontramos con que las principales fuentes de ingreso son las rentas de capital y las rentas en general, ¿no? Y eso se diferencia bastante de lo que pasa con el 99% restante, donde los principales ingresos provienen de salarios, jubilaciones, pensiones, ¿sí? Entonces, mirando simplemente la distribución, mirando qué pasa, de dónde provienen esos ingresos, nos encontramos con que para analizar la desigualdad, para analizar el problema de la concentración del ingreso, tenemos necesariamente que meternos con un tema que es medio mala palabra, sobre todo en algunas áreas de conocimiento, pero tenemos que meterlos con el análisis de clase. O sea, tenemos que entrar a ver que la desigualdad se produce justamente en torno a una clase de propietarios y sobre todo de grandes propietarios, ¿sí? Porque la propiedad de los medios de producción está muy mal distribuida, ahora vamos a ver algunos datos, pero está muy mal distribuida en nuestra sociedad y es la que sustenta los mayores ingresos. ¿Qué sabemos del capital? ¿Qué sabemos del peso que tiene el capital y las rentas en la economía en su conjunto? Un artículo muy importante de Jorge Notaro en este libro nos muestra que los ingresos de capital y rentas constituyen, son entre un cuarto y un tercio de la torta total de la economía, o sea, entre un cuarto y un tercio de lo que se llama el PBI, ¿sí? Y esos ingresos superan al de todos los asalariados de la economía juntos, ¿sí? O sea que los ingresos de capital y renta son mayores en nuestra economía que los ingresos de asalariados. Hay mucha gente que percibe ingresos de capital y renta. De hecho, los empresarios hay de distintos tamaños, distinto pelo, pero lo que parece claro es que incluso el capital está muy mal distribuido, ¿sí? Dentro de quienes tienen capital está muy mal distribuido. Porque fíjense, por ejemplo, que si nosotros agarramos las 200 empresas más grandes del Uruguay, nos vamos a encontrar con que explican el 25% de la economía. El 25% de la producción en Uruguay está concentrado en 200 grandes empresas. La mitad de ellas son empresas extranjeras. O sea que la cúpula empresarial del Uruguay, las grandes empresas, los grandes capitales, además de ser una concentración enorme con respecto fíjense que en Uruguay hay casi 170.000 empresas, estamos hablando de 200 que concentran la cuarta parte de la economía. Además de estar muy concentrado, está fuertemente extranjerizada esa cúpula empresarial, ¿sí? Fuertemente extranjerizada. Hay un sujeto interesante por el lugar que ocupa y por las particularidades del Uruguay, de la economía uruguaya, que tiene que ver con aquellos sujetos que apropian renta agraria, ¿sí? O sea, los llamados terratenientes, famosos terratenientes. Y ahí hay un artículo de Gabriel Ollanzábal que nos muestra, hace unas estimaciones sobre el peso de esos terratenientes y el peso de la renta agraria apropiada por esos terratenientes en el conjunto del producto agropecuario. Y lo que le da, los datos que muestra Gabriel es que la renta agraria entre 2000 y 2020 representó cerca de un 40% del PBI agropecuario. Eso, por supuesto, que es muchísimo más que todas las remuneraciones de todos los asalariados rurales, por supuesto que muchísimo más. Es muchísimo más que los ingresos percibidos por la producción familiar, por supuesto, ¿sí? Y además, esa renta también se distribuye pésimamente, ¿sí? O sea, esa renta agraria se distribuye pésimamente y solo para tirar un dato arriba de la mesa, tenemos que 40 empresas en el agro concentran la misma cantidad de tierra que los 19.185 productores familiares que existen en Uruguay, ¿sí? 40 contra 19.185, ¿sí? La misma cantidad de tierra. Digamos, para ver cómo se distribuye también de forma muy desigual esa renta agraria, ¿sí? ¿Qué sabemos de estos grandes capitales, de los grandes terratenientes y los grandes capitales en general? Sabemos bastante poco,
Pero en el caso cuando estamos hablando del capital nacional, habíamos dicho que una buena parte de estos grandes capitales y grandes terratenientes corresponden a capitales y terratenientes extranjeros, empresas extranjeras que vienen a invertir en Uruguay. Pero ¿qué pasa cuando echamos la lupa sobre el capital nacional, sobre el gran capital nacional? ¿Con qué nos encontramos? En primer lugar, nos encontramos con que el gran capital nacional funciona en empresas que son, la mayoría de ellas cerradas, muy concentradas en su paquete accionarial, o sea, no tienen 1000 accionistas distintos, sino que tienen muy poquitos, que concentran una parte muy importante de las acciones de cada una de estas grandes empresas, y que además, por lo general, se corresponden con familias, ¿sí? O con linajes familiares, ¿sí? O sea, ese paquete accionarial que está concentrado está fuertemente vinculado a la propiedad de determinados grupos familiares. Y eso básicamente pasa de generación en generación. Uno ve que es cierto, hay nuevos grandes empresarios, eso es así, pero hay una estabilidad en los círculos del gran empresariado, hay una estabilidad en torno a determinados apellidos, y en esto se explica, o sea, en esto explica muy bien la cuestión de la herencia, ¿no? O sea, una institución que existe en nuestra sociedad y en todas las, en general en todos los países, que tiene que ver con que justamente con que se puede heredar lo que digamos, los ingresos o el capital de las generaciones anteriores. Y la herencia, si nos ponemos a pensar, digo, más allá de que no sé, podemos tener una opinión favorable, lo que, digamos, sí contradice un poco es la idea de la meritocracia, ¿no? O sea, porque si el esfuerzo es lo que vale, y si todos tenemos que ser remunerados por el esfuerzo que hacemos para con la sociedad. Ahora, no es lo mismo, iguales esfuerzos con distintos puntos de partida van a dar distintas cosas, eso parece claro, ¿no? Entonces, el punto de partida, que muchas veces está dado por la herencia, por pertenecer a un hogar heredero, ¿sí?, perpetúa esa desigualdad que existe por la propia dinámica del sistema, ¿no? Entonces, acá hay algunos datos muy interesantes sobre la herencia que están en uno de los capítulos del libro, acá tenemos justamente a una de las autoras, donde se nos muestra que, primero, si el ingreso está mal distribuido y la riqueza está peor distribuida, la herencia está todavía peor distribuida, ¿sí? O sea, el 83% de los negocios que se heredan, los hereda el 1% de la población, ¿sí? Y que encima, a partir de ejercicios econométricos que ha hecho la compañera junto con otro autor, en otro trabajo, se llega a que la tenencia de riqueza está más determinada por el hecho de nacer en un hogar heredero que por el hecho del clima educativo que existe en ese hogar o por la inversión en educación que se haga en ese hogar, ¿sí? Por lo tanto, la tenencia de riqueza no es que la educación no influye en el desempeño futuro de las personas. Sí, influye, pero influye mucho más y determina mucho más el haber pertenecido a un hogar heredero que el no haber pertenecido, ¿sí? Y explica mucho más la posesión de riqueza en ese 1%, el venir de hogares herederos que el no haber venido. ¿Qué más sabemos de esos grandes capitales nacionales? Bueno, sabemos que esos grandes capitales nacionales no están concentrados únicamente en una empresa, sino que tienden a formar grupos económicos. O sea que un grupo económico son empresas legalmente independientes, empresas distintas, razones sociales distintas, pero que están controladas por un mismo empresario, por un mismo grupo empresarial o por una misma familia, ¿sí? Entonces, esos grupos económicos son muy antiguos en el Uruguay, vienen de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Muchos de ellos siguen hasta la actualidad, se han perpetuado, han reconvertido sus negocios, pero sigue el mismo, digamos, la misma familia al mando, se ha pasado de generaciones en generaciones. Y estos grupos económicos surgen de la necesidad del capital de integrarse, muchas veces de integrar actividades bajo un mismo mando, y de diversificar riesgos, de invertir, de poner los huevos en distintas canastas justamente como forma de hacer,
de hacer frente a fluctuaciones de la economía, vaivenes, a malos desempeños en algún sector. ¿Sí? Entonces, el gran capital nacional tiende además a ser un capital diversificado, tiende a tener la forma de grupos económicos, además de ser capitales familiares y además de controlar grandes empresas. Estos grandes propietarios, ¿sí? Este conjunto de grandes propietarios del que estábamos mencionando cuando hablábamos de los grupos económicos, cuando hablábamos de los grandes terratenientes, estos grupos sociales tienden primero a estrechar lazos entre sí a partir de tener negocios comunes, participar de las mismas gremiales, en fin, de participar del mismo mundo de los negocios. Tienden a su vez a estrechar lazos familiares, porque muchas veces se casan entre sí. Digamos, a los que les gusta leer la revista Galería, tienen ahí para entretenerse. Y además tienden a conformar círculos bastante estrechos con otros grupos sociales que, sin ser grandes propietarios, constituyen funciones específicas y necesarias para el gran capital. Staff de abogados, consultores, cuadros gerenciales, en fin. Digamos que todos esos grupos sociales circundantes a los grandes propietarios comparten espacios de socialización muy particulares, lugares, mandan a los hijos a educarse a lugares muy específicos, tienen gustos bastante selectivos, practican determinados deportes, veranean en determinados lados, van a determinados bailes, en fin. Entonces ahí, en ese grupo muy reducido, se va formando un sentido, una forma de ver la realidad, una forma de entender, una forma de explicarse la realidad a sí mismos, de justificar la desigualdad, por ejemplo, de justificar por qué existen pobres, se va conformando una suerte de relato ideológico, pero que tiene una potencia extraordinaria, porque pese a provenir de un grupo muy reducido de la sociedad, se impone o aparece o tiene la capacidad de penetrar en el conjunto de la sociedad o en buena parte de ella. ¿Sí? O sea, el relato meritocrático es un ejemplo, esta idea de que cada vez, hace poco salió una encuesta donde muestra que cada vez la población piensa que la pobreza depende cada vez más de los individuos, digamos, de lo que hicieron los individuos con su vida, que de cuestiones más estructurales o generales al sistema. Entonces, esa cosmovisión, esos valores, esas ideas se van de alguna manera transmitiendo de manera muy potente a la sociedad, al punto que la sociedad es la que termina sosteniendo y legitimando esa desigualdad o esos privilegios. ¿De qué manera se impone esto? Me parece que el artículo de Miguel Serna es bastante ilustrativo en cuanto a los mecanismos que se suceden allí, y tiene que ver con, primero, que estas grandes familias empresariales y estos círculos concéntricos, esas grandes familias, tienen una vinculación con la política mucho más fluida que la que tienen otros grupos sociales. Por ejemplo, tienen posibilidad de incidir en la política, tienen cierta capacidad de veto frente a algunas decisiones. Pensemos cuando se quiso cobrar un impuesto a ISIR, a la actividad agropecuaria, enseguida se declaró inconstitucional de manera muy rápida. Tienen cierta capacidad de estar sobrerepresentados en la política en forma directa, porque si uno ve la composición, por ejemplo, del Parlamento o la composición del Poder Ejecutivo, los individuos que provienen de sectores empresariales son mucho más que la cantidad de empresarios dentro de la estructura ocupacional del Uruguay. O sea, hay una sobrerepresentación de la presencia de empresarios y de personas que provienen de ese medio empresarial en la propia política. ¿Sí? Entonces, eso también es un reflejo de la capacidad que tienen estos grupos por entrar en la política y por de alguna manera poner su visión y sus intereses a jugar como parte de las reglas generales del juego. El libro cierra con un capítulo que es muy importante sobre los barrios privados. ¿Sí? Y este capítulo tiene una importancia bastante importante por dos cosas. Primero, porque
es ilustrativo de una de estas esferas de socialización cerradas digamos, de determinado estrato social. Es ilustrativo digamos, de qué busca la gente cuando se va a vivir a un barrio privado, qué tipo de servicio, qué tipo de vida está buscando. Sabemos muy poco de eso, muy poco de esos círculos de socialización cerrados de élite, sabemos bastante poco. Bueno, este es un grano de arena para empezar a saber un poco más. Y además porque el trabajo acerca una serie de datos que son muy contundentes para esa desigualdad de la que estábamos hablando, verla palpada ya en cómo se distribuye, cómo se organiza la ciudad y ya prácticamente en el espacio que tenemos para habitar unos y otros. Porque ese artículo muestra que si uno junta todos los asentamientos irregulares del país y los pone en los 90 barrios privados que existen en el Uruguay, estoy hablando de todos los asentamientos irregulares del país, los pone dentro de los 90 barrios privados, no solo que entran y les sobra espacio, sino que además les sobran 1.750 hectáreas. O sea, los 90 barrios privados ocupan más espacio que los asentamientos y les sobra espacio, además 1.750 hectáreas más. Bien, nosotros, digamos, trata de ser una invitación a la lectura del libro, a la difusión, a motivar también otros investigadores. Digamos, somos pocos, necesitamos más gente que esté estudiando estas cosas. Es importante, es una parte de la realidad sobre la que se detienen muy pocos investigadores, que no forma parte de la agenda central de las ciencias sociales. Es importante motivar a que más investigadores jóvenes también se interesen por estos temas. Me parece que el libro es una apuesta a abrir un debate democrático, a entender que la concentración de la riqueza no es un problema de los que concentran la riqueza, sino que tiene que ser abordado como un problema de la sociedad en su conjunto, por lo menos como una cuestión de la sociedad en su conjunto. ¿Qué nivel de desigualdad estamos dispuestos a aceptar? ¿Estamos dispuestos a aceptar tantos ingresos concentrados en el nivel que están cuando estamos ahí al borde de una crisis o ya con una crisis bastante avanzada en términos sociales? Digamos, todas esas preguntas son las que el libro intenta de alguna manera acercar, mirar la desigualdad desde arriba, que es la propuesta del libro, traer sustento empírico y sustento científico para dar la discusión y derribar algunos mitos, ¿sí? O sea, empezar a derribar algunos mitos que están bastante instalados y que nos complican bastante, incluso la convivencia, ¿no? Porque, digamos, los altos niveles de desigualdad son incluso un problema para la estabilidad social, ¿no? Para la estabilidad de una sociedad, digamos. Miremos Chile, miremos Colombia, digamos. Entonces, empezar a abordar el problema de la riqueza concentrada es cardinal, es importante, es algo en lo que este libro intenta abrir un poco un camino y si lo abre o no, esperemos que tal como está planteado sí, para nosotros es, digamos, muy importante comenzar a instalar el tema. Así que le agradezco mucho a Fugban, a los que nos están viendo. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Queremos comentarles a los oyentes y a los que nos están acompañando que hay 200 personas que están conectadas, que nos están mirando, que están siguiendo esta transmisión, así que muchísimas gracias por estar acompañándonos. Antes de despedirnos, le queremos dar las muy buenas noches a Miguel Serna, Marcelo Pérez y Gabriel Yanzábal, que está en Zoom en estos momentos. Muy buenas noches, ¿cómo les va? No sé si alguno de ustedes quiere hacer o compartir alguna reflexión o algo que nos quieran comentar con relación a este libro. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Felicitaciones por el trabajo. ¿Alguno que quiera hacer algún comentario, alguna precisión, alguna reflexión, algo que quieran compartir? Bueno, buenas noches. No sé si ¿Nos están escuchando bien? ya se está transmitiendo. Agradecer en primer término a la FUCUAN por el esfuerzo y la convocatoria, a Juan por haber coordinado la propuesta en conjunto con la FUCUAN y por otro lado a los colegas y a las colegas autores que estuvieron compartiendo este esfuerzo tan necesario e importante para resituar algunos debates en torno a la riqueza, a la desigualdad, al poder económico. En mi caso particular, junto a Juan Pedro Ravela, elaboramos un artículo que tiene que ver con otros trabajos anteriores, vinculado al tema de las urbanizaciones cerradas o barrios privados, como se les suele conocer popularmente, que sin duda es un tema de amplio interés para aquellos que asumen los temas urbanos, las desigualdades a nivel urbana, a nivel del suelo, y el suelo urbanizable, el suelo urbano, y de alguna manera el artículo y la participación colabora a entender y sobre todo visibilizar un fenómeno poco estudiado y poco debatido. Y cuando es visible por cuestiones muy puntuales y de forma muy efímera, ¿no? Sin muchos datos, sin mucho estudio, y realmente tiene una complejidad que amerita poder reconocerlo y evaluarlo. Habitualmente este fenómeno complejo que tiene múltiples dimensiones suele abordarse por una de sus dimensiones, que es la social o sociológica, que tiene que ver con la segregación, en particular la autosegregación de determinados sectores sociales, en particular los sectores que podemos llamar acomodados o sectores de mayores niveles socioeconómicos, de un fenómeno que existe en América Latina desde los 80, 90 y en el mundo en general. En todos los continentes uno puede encontrar el fenómeno de las urbanizaciones cerradas y los efectos que eso tiene en términos de segregación, en términos de socialización entre pares, entre grupos homogéneos. A veces se le suele llamar socialización burbuja por el esquema de cierre que puede implicar el no contacto con un afuera, con una construcción de un espacio público, y eso es una dimensión claramente abordada. La otra situación que se suele pensar cuando se aborda esto, y ahí entra un universo mucho más amplio, son el tema de la inseguridad o el miedo, ¿no? Y ahí la construcción del otro en relación a alguien u otros que no conozco y que me pueden causar miedo, y entonces enrejarse, cerrarse, forma parte de esa discusión, que no solo atraviesa los sectores acomodados, pero que también está. También hay otras formas de abordarlo que tienen que ver con los problemas de organización, de ordenamiento y planificación territorial, y cómo la ciudad provee o no de servicios, o fracasa en esa provisión pública de servicios o no, y cómo algunos de estos sectores entienden que con criterios patrimonialistas o de ciudadanía patrimonialista, en la medida que tienen, pueden acceder a otros servicios y no necesitan del Estado para hacerse de esos servicios. Esas son las formas habituales. En este caso, el aporte tiene otro giro y tiene que ver con el giro más de lo que podemos llamar de la economía política urbana, la economía urbana, que tiene que ver con plantearse quiénes son los que promotores, quiénes son los desarrolladores que ven en este fenómeno de los barrios privados, de la autosegregación, un nicho para desarrollar junto a otros lo que se llama el real estate o el negocio inmobiliario, que es muy importante en Uruguay, sobre todo porque está asociado a una industria con tanta incidencia como la construcción en muchos casos. En ese sentido, poder pensar quiénes son los promotores, quiénes son los desarrolladores, cómo ellos articulan con el Estado, es toda una pregunta que es interesante hacerla, y no quedamos solo en quienes eligen o van a vivir o habitar o hacer un negocio individualmente a un barrio privado, una organización. En ese sentido, para cerrarme, nos parece importante esta pregunta por cómo se produce capital en torno a los barrios privados y cómo se reproduce el capital en las formas de habitar que la autosegregación tiene. Y creo que es un buen debate para
incorporar al campo popular en discusiones que han estado ausentes. El movimiento social y popular no ha tenido una posición, o tampoco ha visibilizado como el resto de los actores de la sociedad que esto sea un fenómeno. Recién le estamos dando una jerarquía ahora, y es importante, ¿no? Uno piensa en que en 8 departamentos se desarrollan barrios privados con distintas tipologías, algunos country, club de campo, en otros son barrios cerrados, más de sectores medios altos, solo con cierre, seguridad y pocos servicios más, y en otros son chacras cerradas, marítimas, incorporan otro formato que a veces incluso rayan con los problemas ambientales, ¿no? O de dragar ríos, o de generar lagunas artificiales, u otras circunstancias que erosionan de alguna manera los bienes comunes. En ese sentido está buena la invitación, y la dejo por acá agradecerle, de invitarles a pensar el fenómeno, pensar que atrás de la discusión también de los barrios privados está la discusión sobre el suelo y quién se apropia del suelo. En el capitalismo una cuestión bastante discutida en relación a la economía política urbana tiene que ver con que la tierra a priori o el suelo no tiene un valor dado por un trabajo acumulado, a diferencia de cualquier otra mercancía. La mercancía, ese valor se genera en la medida que varios quieren el mismo suelo, es decir, que genera, y ahí están las diferencias de valor entre uno y otro, y en que hay un régimen de propiedad de alguna manera privada de ese suelo que hace que unos puedan acceder y otros no. Y esta discusión por el suelo, o el derecho al suelo, o la privatización del suelo y del espacio público, es una discusión central en colectivos, movimientos sociales como la FUCBAN, que se plantean el derecho a la vivienda y el derecho al suelo, o, dicho de otra perspectiva, por el derecho a la ciudad como concepto, digámosle, que plantea una sociedad postcapitalista, ¿no? Así que agradecer por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a los 3 compañeros que nos están acompañando entonces desde Zoom. Gracias a todos ustedes por acompañarnos desde sus casas. Les queremos comentar que si quieren adquirir el libro pueden acercarse aquí a nuestra federación. Así que nada, simplemente pueden también llamar a Patricia o pueden conectarse desde Messenger, enviarnos un mensaje y bueno, nosotros nos comunicamos con ustedes para que ustedes puedan acceder precisamente al libro. Les mandamos un abrazo muy grande para todos, que tengan todos ustedes una excelente noche, que pasen bien. Digamos así, de estado del arte, de estudios sobre